Fine, thanks. Bueno, vamos a ir iniciando. Recordándoles que esta semana tenemos homework number 2, ¿verdad? Ya estamos en semana 14. Entonces, para que no se les olvide ingresar a hacer la tarea. La tarea es un audio, ¿verdad? Donde tienen que ir escuchando y van completando con el passive voice en presente simple. Entonces, la idea es que ustedes escuchen el audio y van completando cada una de las oraciones con el presente simple de la voz pasiva que va diciendo el mismo audio. Entonces, para que no se les olvide ingresar, ¿verdad? Está disponible hasta el domingo a medianoche. Una consulta. Sí. Entonces, sobre esa tarea, los espacios que están en blanco, por decirlo así, se rellenan con el mismo audio. No Sí, hay que hacer ningún cambio. no, se van llenando con el mismo audio, pero digamos, el audio utiliza la voz pasiva del presente simple, ¿verdad? Entonces, es completar con lo que él va diciendo. Ajá, Es completar con lo que él va diciendo. ajá, Sí, ajá, correcto. hombre, yo ahora me metí, pero ahí el teléfono me sacó. Yo lo que puedo ver es, Ajá, por ejemplo, ¿cómo es se empieza la oración, sigue un espacio ujú, en blanco y sigue la otra parte de la oración. Ese espacio ujú, en blanco ujú. se llena entonces conforme el audio va diciendo, eso sí. Sí, sí. Y es importante que lo completen en minúscula, no utilicen mayúsculas, porque como estamos completando una oración, ¿verdad? Tiene que ir en minúscula y a veces por utilizar mayúsculas el sistema se los pone malo. Entonces es importante que utilicemos minúscula todo. Y otra cosa, si el audio, por ejemplo, si el audio dice isn't, ponerlo como dice, ¿verdad? Isn't, con la manera corta. Si el audio dice are, poner are, ¿verdad? Es importante escribirlo tal cual como lo dice el audio. Aunque sí, es ir Ujú. completando nada más conforme el Ajá, audio. con lo que él va diciendo, exactamente. Sí, Ok, listo, profe, gracias. con gusto. Profe, una Sí, consulta. Vieras ajá, que yo fui a traer el segundo examen y ajá. vieras cómo aparecí. Y ¿Cuál es su nombre? Erika Sánchez, pero profe, vieras qué raro porque lo busqué en la Ujú, 11.2 y no me apareció. ujú, Me dice Henry, búscalo en la 11.1 y ajá, tampoco. Me dice, bueno, ve a ver si tal vez está en los décimos, que tal vez se pudo haber traspapelado o algo, ¿verdad? sí. Y me ayudaron a buscarlo y no aparecí. Entonces me dijo que mejor le preguntara a usted. Ujú. Erika Sánchez. Voy a revisarlo, a ver, porque no entiendo. ¿Y en la plataforma usted vio la calificación? No, es que bueno, digamos, he estado, digamos, viendo los tutoriales, he estado estudiando bastante para el otro examen, para el de la otra semana, y no me he metido, y precisamente A ver. mañana me meto a revisar, pero digamos, y hago la tarea. Ah, bueno, aquí lo estoy viendo y sí, sí está la calificación. Por lo tanto, yo sí lo revisé. Ah, bueno, yo, Sí, es que como a mí me ajá. gusta irlos teniendo, Sí, mi sí, sí papá me está. dice, es lo que era mía, Ujú, pero gracias a Dios, pues ya, a ver cómo me va, profe, porque ajá, sí estoy preocupada por este tercer examen, porque sí lo veo ajá. difícil. No, y hagan esta tarea, ¿verdad? Porque vale 10%, es mucho. Sí, profe, entonces lo que hay que poner son las palabras que él va diciendo, ¿verdad? Sí, es lo que él va diciendo, pero ustedes lo completan, ¿verdad? Lo que hace falta, eso es lo que ustedes tienen que completar ahí. Ujú. Y Ah, ok. es la voz pasiva. Vamos a hacer un repaso ahorita de lo que es Ajá. la voz pasiva en el presente para que se sientan tal vez como más ubicados con lo que tienen que hacer Ay, sí, profe, porfa, porque verás que sí, lo que sí, son para que les quede. la grabación esa no la he escuchado porque mañana me voy a sentar a hacer la tarea
Pero yo, Ajá, digamos, lo primero que yo hago siempre es, primero, ponerme a leer todo lo del libro, ujú, sacar, ver qué es lo que me cuesta más y todo, y ya ujú, después dejo la tarea y ya la hago con calma porque ya tengo todo lo demás para la ajá, otra semana, ya tenerlo como refresca la materia. exactamente. Ujú, Sí, sí, es importante siempre repasar antes, ¿verdad? De meterse a hacer la tarea por exacto. aquello. Ujú. Tienen 2 intentos, ¿verdad? Tienen Dos. 2 intentos, entonces ahí para que lo sepan. Ajá. Pero la ventaja del audio es que usted lo puede poner todas las veces que quiera, ¿verdad? Ujú. No es que tiene un tiempo límite. Ya. Ujú. Ah, ok, ok, perfecto. Gracias, profe. Ajá, con gusto. Sí, sí, entonces ahorita vamos a hacer un repaso de lo que es el Passive Voice que nos sirve para lo que es la tarea y hacemos lo que es ya repaso y aclaración de dudas para lo que es unidad 5. Recordemos que este examen entra solamente la unidad 5, Chapter 5, Really Controversial Issues, ¿verdad? Que es el que les estoy compartiendo en este momento. Eso está en la página 181 de la antología. Ahí empieza, ¿verdad? Lo que entra al examen. A partir de la 181 tenemos unidad 5. Entonces, repasar el vocabulario, prácticamente la semana antepasada repasamos lo que era el vocabulario que viene acá, que es los textos que hablan de cosas controversiales, un poco habla temas de salud, habla temas, por ejemplo, de los ovnis, UFOs, por ejemplo, de coronavirus, stereotypes, estereotipos y diferencias culturales, controversias y la ley. Venía eutanasia, xenofobia, racism, abortion, todos esos temas controversiales, ¿verdad? Que vienen ahí. Entonces, para que lo tengan en cuenta para los textos de comprensión de lectura. Viene también vocabulario de periodismo, journalism, common journalism, media, que son los medios de comunicación. Entonces, todos estos, ¿verdad? Que los habíamos repasado, news, journalist, esto es vocabulario de la unidad. Vienen textos. Costa Rica, the happiest country, el país más feliz del mundo. UFO, ¿verdad? Que es OVNI, objeto volador no identificado, que viene acá en estos textos. Unidentified flying objects, abduction, alien abduction, ¿verdad? Son temas controversiales. Em, y bueno, vamos a empezar primero con el passive voice in simple present. Sí, sí. Ok, en la tarea viene el audio, ustedes van completando con lo que él va diciendo en el audio en las oraciones. Entonces, nada más recordemos que la voz activa es la que utilizamos más normalmente. Por ejemplo, acá, my mom sings that song. O sea, mi mamá canta esa canción. Entonces, aquí tenemos voz activa, normal. A la hora de nosotros utilizar la voz pasiva, passive voice, tengo que empezar por el objeto. Por eso aquí viene el B, es el objeto, that song, o sea, esa canción. La voz pasiva empieza por el objeto, en este caso, that song is sung by my mom. O sea, esa canción es cantada por mi mamá. Empiezo por el objeto, luego verbo to be, is, y luego song, que es el pasado participio, es un verbo irregular porque vean que aquí dice sings, canta, pero a la hora de pasarlo, pasado participio, cambia a song con U. Esa canción es cantada por mi mamá. Entonces, esta voz pasiva lleva verbo to be en presente
estamos hablando que en la tarea solo viene verbo to be en presente, pero después tenemos el pasado participio. Si está un verbo regular, los verbos regulares recuerden que terminan con ed, pero los verbos irregulares están en esa lista al final de la antología. Igual en internet hay listas de verbos irregulares donde ustedes pueden encontrar, ok, sin cambia en pasado participio a son. Entonces esos son los que tenemos que memorizar. Y luego la voz pasiva utiliza mucho by para decir ¿por quién? Por mi mamá. Entonces esa canción es cantada por mi mamá. Eso es la voz pasiva. Entonces, en el audio, en la tarea, él va a decir, that song is sung by my mom, por ejemplo. Entonces, ahí ustedes lo que tienen que completar es donde dice is sung. Eso es lo que tengo que completar en la tarea. Is sung, o sea, la acción. ¿Ok? Recordar, ¿verdad? Que el verbo to be en presente tenemos am, is y el are. Entonces, es importante repasar que tenemos el I siempre va a ir con am, she va a ir con is, he va a ir con is, it is, we are, they are, you are. Ese es el verbo to be en el presente. Entonces, el verbo ser y estar, ser o estar, lo vamos a conjugar de esta manera con el sujeto en el que va a estar, ¿verdad? I am, she is, he is, it is, we are, they are, you are. Entonces, siempre en la voz pasiva vamos a tener este sujeto verbo to be presente. Y luego va a venir el pasado participio. Como les decía, regular verbs terminan con ed. Por ejemplo, worked, walked, played. Vamos a ver cuál otro. Stayed. Todos estos son verbos regulares. Entonces, los verbos regulares en la voz pasiva simplemente se les agrega ed. Worked, played, walked, stayed, todos esos son verbos regulares. Simplemente se les agrega ed. Pero cuando tenemos irregular, estamos hablando de pasados participios, past participles. Los que están en la tercera columna de los verbos irregulares. Entonces, por ejemplo, un verbo como go cambia a gone. Un verbo como do cambia a done. Por ejemplo, eat cambia a eaten. Write, escribir, cambia a written. Send cambia a sent. Y así hay un montón de verbos, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo to be cambia a been. En el pasado participio, porque aquí tenemos, por ejemplo, gone, done, es como ido, hecho, comido, escrito, enviado, sido, ¿verdad? Ha sido o fue hecho. Entonces, ahí es donde tenemos los past participles, que estos son, ¿verdad? Irregulares, cambian de presente y en el pasado participio se escriben totalmente diferentes. Entonces, esos son algunos ejemplos de los que hay que memorizar.
Entonces, la voz pasiva va a empezar por el objeto, que ahí sería the letters were sent by the man. Las cartas fueron enviadas por el hombre. Eso es voz pasiva en pasado. En la tarea, en vez de este pasado, va a venir con are. Va a decir, las cartas son enviadas por el hombre. Entonces, son, que sería are, son, y sent, enviadas. Este es el pasado participio. Sent. Las cartas son enviadas por el hombre. Casi siempre se utiliza by porque dice por la persona que hace la acción. Y vean que siempre se empieza por el objeto, the letters. Verbo to be are, pasado participio sent y luego by la persona que lo hace. O digamos si tenemos the tests are made by the doctors. And the dog is taken to the vet. Por ejemplo, ahí tenemos otros casos, ¿verdad? Donde tenemos the tests are made by the doctors. Los exámenes son hechos por los doctores. Entonces aquí tenemos verbo to be, pasado participio made, hechos y luego by. También tenemos un ejemplo con is. The dog is taken to the vet. El perro es llevado a la veterinaria. Entonces, is taken. Ahora, ¿qué pasa si estuviera negativo? Si estuviera negativo, podría haber con una contractions en vez de exams aren't the book isn't Ahí tenemos dos ejemplos en negativos. Abajo, por ejemplo, the exams aren't taken by the students. Todos los exámenes no son tomados por los estudiantes. Y aquí tenemos aren't con una contraction, con una comita arriba, aren't. Y luego taken, ¿verdad? No son tomados. En este caso, lo que les decía ahora de la tarea, si en el audio ellos dicen aren't o isn't, tenemos que escribirlo así, ¿verdad? Aren't o isn't, con la comita arriba y la T. Siempre todo en minúscula, ¿verdad? Aquí yo lo estoy haciendo en mayúscula todo para que se vea más grande, pero ustedes lo escriben en minúscula porque es una oración, ¿verdad? Va dentro de la oración lo que ustedes tienen que complementar ahí. Entonces, la idea es que respetemos, ¿verdad? Lo que dice el audio, lo copio igual. Si dice are, pongo are. Si dice are not, pongo are not. Si dice aren't, pongo aren't, ¿verdad? Para que el sistema no tenga ahí la corrección, ¿verdad? De que lo puso mal. The book isn't, entonces pongo isn't returned. El libro no es devuelto por la mujer. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Esa es la estructura que tenemos que seguir en el passive voice. No sé si tienen alguna duda.
No, profe, ya le entendí lo que usted me Ajá, dijo. Sí, está fácil. ajá, Lo único ajá, que tiene que tener uno es cuidado a la hora de escuchar el audio, nada más. ajá, exactamente. Escucharlo varias veces, detenidamente. Usted lo puede parar, ¿verdad? Y escucharlo, repetirlo, para que puedan anotarlo, ¿verdad? O sea, lo que yo entiendo es eso, profe, que si el audio, por ejemplo, si en el audio sale AR, eso es lo que se complementa y por decirlo así. Ajá, exactamente. Sí, lo que él va diciendo, vamos complementando. Ujú. Profe, una pregunta, esto nos va a Sí, salir en el examen, sí, eso sale en el examen. Sí, pero nos van a poner un audio. no, audio no. Ah, ok, Todo es escrito. Ujú. Igual que la ok, vez pasada. Sí, ok. sí. Sí, siempre lo que son audios, videos, todo lo que es o hablar o así, ¿verdad? Se utiliza más en las tareas. Pero los exámenes siempre los manejamos igual, ¿verdad? Escritos, nada más. Ujú. Ok. Entonces ahí, ¿verdad? Para que ya lo tengan un poco más claro, ahí tenemos el Passive Voice. Recuerden que en el Passive Voice, en la antología, venía en varios tiempos verbales. Buscarlo. Usualmente en los exámenes siempre viene en presente simple como este, ¿verdad? Y viene también en pasado simple con was y were. Esos son los que casi siempre vienen en el examen, presente y pasado. Entonces es igual el verbo to be, pero en pasado simple. Entonces, ese es, por ejemplo, acá, ¿verdad? Ustedes tienen el passive voice en la 226 passive voice y viene en varios tiempos verbales. Vienen present, present continuous, past simple, ¿verdad? Vienen todos estos. Usualmente viene el present simple, por ejemplo, acá, como dice, I do my homework. Esta es la voz activa. Yo hago mi tarea. La voz pasiva sería my homework is done, ¿verdad? Que ese es el que estamos viendo. Mi tarea es hecha. Is done. O en el pasado simple, que es en el tercer ejemplo, I did my homework. Yo hice mi tarea. A la hora de transformarlo a pasivo, my homework, empiezo por el objeto, my homework was done. Mi tarea fue hecha. Entonces utilizo el verbo to be, pero en pasado. Was, igual el mismo pasado participio done, ¿verdad? Ese se mantiene igual. Entonces, a modo de repaso, en el passive voice, pero verb to be in the past, la conjugación I was, she was, he was, it was, we were, they were, you were. Esta conjugación es la que tenemos que tener también en la voz pasiva, en caso de que en el examen vengan ejemplos también en el pasado. Entonces es was y were, porque es el verbo to be en pasado. ¿Ok? Entonces esa es la conjugación que hay que recordar. Igual, los verbos irregulares se mantienen, ¿verdad? Hay que aprendérselos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Go, ¿verdad? Que cambia gone. Todos estos se pueden utilizar igual en el pasado. Y los verbos regulares, recordemos que se les agrega ed. Entonces, en este caso, en el passive voice, in the past, tenemos the letters, podríamos poner were written by
the girl. Las cartas fueron escritas, ¿verdad? Ahí tenemos were written by the girl, por la muchacha. O yo podría decir the reports were taken by the police officer. Los reportes fueron tomados por el oficial de policía o the child was seen in the school. Yo podría utilizar, ¿verdad? Ejemplos como este. El niño fue visto en la escuela. The child was seen in the school. Entonces tengo un ejemplo con was, ¿verdad? Porque es he or she. Y cuando es plural, como the reports, the letters, utilizamos were porque sería como they, ¿verdad? Ellos. They were written, they were taken. Y en el caso de child, the child was seen, el niño fue visto en la escuela. Entonces, estos son ejemplos de passive voice in the past. Voz pasiva en el pasado. Y hay que aprenderse verbos irregulares. Y si son regulares, simplemente se les agrega ed. Por ejemplo, the dog was walked this afternoon. Por ejemplo, acá, el perro fue llevado a pasear esta tarde. Was walked. Como walk es regular, nada más le agregamos ed al final. Con los verbos regulares es un poco más sencillo porque nada más le agregamos ed. Como los que vimos ahorita, ¿verdad? En este caso, work, walk, played, stayed. Estos son verbos regulares que nada más se les agrega ed. Pero los verbos irregulares como estos, sí hay que aprendérselos para que no haya inconvenientes. Ok, no sé si tienen alguna duda con respecto al passive voice in the present, in the past. Muy bien, profe. Ok. Y bueno, eso es con respecto a la tarea. Con respecto a los temas, ¿verdad? De la antología, vienen temas controversiales, ¿verdad? Como gender roles, roles de género. Habla un poco del tema de racismo, racism y minorías, stereotypes, human rights, derechos humanos, seniors, adultos mayores. Esa parte cómo sale en el examen, profe, como Como textos de comprensión de que, lectura, marque con X. ok. Ujú. Usualmente viene marque con X o algún texto también que venga en el desarrollo donde tengamos que escribir las respuestas. O si viene alguna parte de vocabulario, es importante también, ¿verdad? Que venga un asocie o que venga en el mismo marque con X con algunas definiciones de la unidad, ¿verdad? Como qué es racismo, qué es no sé, la discriminación o el aborto, ¿verdad? Algunos de los temas que vienen aquí en la unidad, ¿verdad? Eso es lo que puede salir como vocabulario.
Ah, ok, profe, gracias. Ajá, con gusto. Y tenemos otro de los temas, el reported speech, que es reportar lo que otra persona ya dijo. Perdón, entonces aquí viene, siempre reportamos lo que alguien ya dijo. Por eso las oraciones usualmente empiezan como she said that, ella dijo que, o él dijo he said that, él dijo que. Y usualmente es transformar de presente simple a una oración en pasado simple. Por ejemplo, I like ice cream. La persona dice a mí me gusta el helado, pero si alguien reporta lo que dijo, ella dijo que she said that she liked ice cream, que a ella le gustaba el helado. Por eso lo transformamos a pasado simple. Si el verbo es regular, como vimos anteriormente, nada más le agregamos ed al final, que a ella le gustaba el helado. Pero si es un verbo irregular, ahí es donde cambia, ¿verdad? Y tenemos que también en la lista de verbos regulares e irregulares, en la segunda columna vienen los verbos en pasado. Entonces es importante también repasarlos. Voy a compartirles. Esto fue lo que vimos la semana pasada, pero recordemos que usualmente, ¿verdad? El reported speech es transformarlo, ¿verdad? De presente a pasado. Generalmente el verbo, por ejemplo, el verbo am, el verbo to be, se cambia a was. El am cambia a was. El is cambia a was. Are cambia a were. El do cambia a did, o sea, pasado simple. Have cambia a had, ¿verdad? Con D. Works cambia a worked, porque es un verbo regular, simplemente se le agrega ed. En el caso de que la oración ya esté en pasado, que diga worked, yo voy a ponerlo en pasado perfecto, past perfect, que sería had worked. O sea, had, el auxiliar had, y el verbo en pasado participio. En este caso, worked con ed, había trabajado. Can siempre va a cambiar a could, a pasado. Will va a cambiar a would, igual en pasado. Y a veces, si la oración me la ponen en pasado simple, yo la puedo dejar en pasado igual. ¿Ok? Esa es opcional. Pero también si me la ponen en pasado y viene un ejercicio de marque con X y a mí me ponen, ok, escoja el reported speech, yo tengo que fijarme las opciones que me dan. Si ya la oración estaba en pasado, voy a seleccionar la que esté con had worked, ¿verdad? Que sería el pasado perfecto. Y aquí teníamos unos ejemplos, ¿verdad? Que también vimos. Por ejemplo, I am at home. A la izquierda tenemos la voz directa, ¿verdad? La voz en que decimos las oraciones usualmente. Y a la derecha en rojo tenemos ya la transformación en reported speech. Entonces, I am at home. Yo estoy en casa. A la hora de reportarlo sería, she said that she was at home. Ella dijo que ella estaba en casa. Por eso pasó de am a was y yo estoy utilizando she porque ella fue la que lo dijo. He ordered Chinese food. Él ordenó comida china. He said that he ordered Chinese food. Él ordenó. Lo puedo dejar igual en pasado simple. O aquí también podría poner had ordered Chinese food. O sea, podría poner aquí had
He had ordered Chinese food y estaría también en pasado perfecto. Él dijo que había ordenado comida china. Mary can play tennis. Entonces, automáticamente, como tengo can, lo voy a transformar a could. María said that Mary could play tennis. De can lo cambio a could. I have called my mom. Yo he llamado a mi mamá. A la hora que lo cambio, she said that she had called her mom. Ella había llamado. Had y called con ed porque es regular. We will do the homework. Vamos a hacer la tarea. Él dijo que, he said that, he would do the homework. Automáticamente cambio will por would. En este caso. Y recordemos que el pasado perfecto que les estaba mencionando es agregar had con el verbo en pasado participio, ¿verdad? Como had worked. Igual puede ir con otros verbos como had eaten, had sent, had played, had taken, ¿verdad? Cualquier verbo en pasado participio. Ese es el pasado perfecto. ¿Ok? Entonces, este es, ¿verdad? Como por decirlo así, un resumen del reported speech y aprenderse estos, ¿verdad? Cómo cambian de presente a pasado y que siempre las oraciones con reported speech empiezan con she said that o he said that, él dijo que, ella dijo que, ¿verdad? Para reportar lo que alguien más dijo. Y usualmente lo que hacemos es transformar el verbo de presente a pasado simple. En la generalidad, eso es lo que se hace. Por eso hay que aprenderse estos que están acá. La transformación de ellos. Can cambia could, do cambia did, ¿verdad? Como para tenerlo un poco más resumido, cómo hacer la transformación. Okay. No sé si tienen alguna duda ahí con el reported speech. De los temas que entran en unidad 5, passive voice y este reported speech son los más complejos, ¿verdad? Estos son como los más que tienen más detallillos. Ok. Ahora vamos a repasar el past simple. Okay. El past simple es otro de los temas que vienen ahí en la unidad 5, chapter 5. Entonces, recordemos que el pasado simple lo utilizamos para expresar una idea que inició y finalizó en un específico momento del pasado. Usualmente estas frases como last month, el mes pasado, yesterday, ayer, ago, hace, digamos 2 years ago, hace 2 años, last week, la semana pasada, last year, el año pasado. Todas estas son frases que vienen o time expressions que vienen en el simple past. Si nos vamos a la lista de verbos irregulares, en la segunda columna, ¿verdad? Tenemos ahí, por ejemplo, el verbo saw, que sería I saw Maria yesterday. Yo vi a María ayer. Last Friday, the students took their spelling and vocabulary tests. El viernes pasado, los estudiantes tomaron el examen de deletreo y de vocabulario.
Ahí tenemos took, ¿verdad? Que en pasado lo tenemos ahí took, pero en presente se escribe take, ¿verdad? Entonces es ese cambio. O en el primer ejemplo, saw, en presente sería see, ¿verdad? El verbo see, que se transforma a saw en pasado. They got married 2 years ago. Ellos se casaron hace 2 años. Ese got es get en presente. Get en presente, got en pasado. Y tenemos los regulares e irregulares, los verbos. Por ejemplo, ahí tenemos taught, que es irregular, enseñó. Walked es regular porque vean que termina con ed, caminó. Studied, estudió con ed. Gave es irregular porque en presente sería give, ¿verdad? Con una i. Became es irregular, en presente es become. Cried es regular, se le agrega de, ed. Lived también es regular. Y did también es, en ese caso es irregular porque el presente es do, ¿verdad? Pasado did. Entonces ahí es fijarse también cuáles son regulares y cuáles son irregulares y aprendérselos para saber cómo pasarlos en pasado simple. Okay, entonces ahí ven, tenemos ejemplos de walk en presente, walked con ed en pasado, study, studied, cry, cried, live, lived, ¿verdad? Ya con ed al final al ser verbos regulares. Los irregulares no terminan con ed, sino que se transforman como become, cambia a became, convertirse. Give, que es dar, se transforma a gave. Drive, conducir, se transforma a drove. Forget, olvidar, se transforma a forgot. Ya todos esos son irregulares. Por ejemplo, aquí tenemos algunos irregulares como teach, que cambian a taught. Bring cambia a brought. Leave cambia a left. Hear cambia a heard. Y buy cambia a bought, ¿verdad? En pasado, compró, bought. Por ejemplo, Celia bought a new computer last weekend. Celia compró una computadora nueva el pasado fin de semana. Entonces ahí tenemos ya en pasado simple, bought. En el caso de hit, put y set, esos verbos no cambian. De presente a pasado no cambian. Pero eso no significa que no sean irregulares, ¿verdad? Todos son irregulares, pero se escriben igual. Hit es golpear, put poner y set tiene varios significados. Puede ser poner, configurar, arreglar. Por ejemplo, the children set the table every Sunday. Los niños ponen la mesa todos los domingos. Ahí tenemos verbo en presente, porque dice every Sunday. Pero en la segunda oración, the children set the table last night. Los niños pusieron la mesa anoche. Ya ahí sí está en pasado simple. Last night. Y recordemos que en el pasado simple tenemos el auxiliar did y si está negativo utilizamos did not o didn't, la manera corta, cuando queremos hacer oraciones negativas en pasado para decir yo no hice, yo no fui, yo no trabajé, ¿verdad? Utilizamos did not o didn't y el verbo lo ponemos como que si estuviera en presente. Por ejemplo, ahí tenemos una oración afirmativa. I went to work yesterday. Yo fui a trabajar ayer.
Pero si esa misma oración yo la pongo en negativo, yo no fui a trabajar ayer, tengo que ponerlo con el auxiliar didn't. Didn't y go. Go ahí está como que si estuviera en presente porque está did. Entonces yo no puedo poner go en pasado. Tengo que dejarlo como en presente porque está el auxiliar did ahí a la par. I didn't go to work yesterday. Yo no fui a trabajar ayer. Entonces, siempre en negativos y en preguntas, en el pasado simple, vamos a poner el verbo base como que si estuviera en presente. Lo que cambia ahí es el auxiliar did, ¿verdad? O didn't, si está negativo. Y recordar, ¿verdad? Lo que vimos ahorita, el verbo was o were es el verbo to be en pasado, ¿verdad? Ya vimos la conjugación. Y si está negativo, nada más le agregamos not para decir was not o were not. Esa es la conjugación del verbo to be en el pasado, ¿verdad? I was, she was, he was, it was, they were, we were, you were. John was very happy at the party. John estaba muy feliz en la fiesta. We were tired after the trip. Nosotros estábamos cansados después del paseo. Eso es el pasado simple con el verbo to be. Y lo que les decía, cuando tenemos did en preguntas, utilizo el verbo base como que si estuviera en presente. Utilizo did, el sujeto y el verbo base. Did you go to work yesterday? ¿Usted fue a trabajar ayer? Did you come yesterday? ¿Usted vino ayer? Entonces pongo did, sujeto, verbo base. Y en este caso, yes, no questions. Did she study yesterday? Ella estudió ayer. Se responde, yes, she did. No, she didn't. Did they celebrate last weekend? Ellos celebraron el fin de semana. Yes, they did o no, they didn't. Y en WH questions, ya cuando viene what, when, where, todas estas how, ahí tenemos when did you arrive here? ¿Cuándo llegó aquí? Ahí tenemos el auxiliar, el sujeto y el verbo. Cuando llegó, I arrived 2 days ago. Yo llegué hace 2 días. Entonces ahí tenemos lo que es el simple past. ¿Alguna pregunta? Questions? Y por último tenemos el present el present perfect, que también viene en la unidad 5, es el que utilizamos con el auxiliar have o has. Entonces, esta estructura lleva sujeto, el auxiliar have o has y el pasado participio. Otra vez, ¿verdad? Los verbos que están en la tercera columna, los que utilizamos en el passive voice, los que utilizamos en el reported speech, también aparecen en el present perfect, que son los que están en la tercera columna. Si el verbo es regular, igual le agregamos ed al final. Si el verbo es irregular, tenemos que memorizarlo, ¿verdad? Como lo que vimos ahora, written, taken, gone, done, ¿verdad? Todos estos igual.
Por ejemplo, el present perfect lo utilizamos para decir yo he hecho, yo he nadado, yo he trabajado, él ha comido. Entonces ahí tenemos I have tried sushi. Yo he probado el sushi. Tengo el auxiliar have. I have tried sushi. En este caso, tried es regular. Se cambia la Y por IED. Si está negativo la oración, ponemos I have not tried sushi. Yo no he probado el sushi. Vean que en contraction podemos poner haven't o has not y la contraction hasn't. Y have y has, cuando tenemos preguntas, van de primero, luego el sujeto y luego el pasado participio. Have you tried sushi? ¿Ha usted probado el sushi? Para hacer preguntas empezamos con el auxiliar have o has. Y aquí está la conjugación de cuáles llevan have y cuáles llevan has. En este caso, I have, you have, pero he, she, it llevan has con S, has. Luego we have, you have y they have. Y el pasado participio, ¿verdad? Que en este caso sería seen, que es visto. Yo he visto, usted ha visto, él ha visto, ella ha visto. Entonces ahí tenemos positive, negative, I have not o I haven't seen, yo no he visto. He has not seen o he hasn't seen, ¿verdad? Él no ha visto. Tenemos la manera larga y la manera corta con haven't y hasn't, negativo. Y luego en questions, have I seen, has she seen, have he seen, have you seen, donde empiezo con have o has, luego el sujeto y luego el pasado participio. ¿Okay? Entonces, para que recordemos, este es el present perfect con have y con has. Eso es lo mismo. ¿Okay? Pues no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Profe, en el examen nos pueden poner, digamos, lo que tengamos que cambiar en paréntesis, ¿verdad? Que eso es lo que se va a cambiar. Sí, en los ejercicios que vienen así de complete, les Ajá. ponen el verbo entre paréntesis, sí. Ok. Sí. Si fuera, digamos, en el present perfect, Ahí hay que hacer la oración ajá, o digamos, completar la oración, dependiendo. ajá, digamos que pongan she, el espacio, les ponen el verbo, digamos, play. Y tengo que completar esa oración. Entonces, si fuera el present perfect, yo tengo que poner el has y luego el verbo que está entre paréntesis le tengo que poner played para completarlo así. She has played. No, she has played, no. She has played a game, pongámosle. She has played. She has played a game. Entonces ahí el verbo que estaba entre paréntesis, yo lo tengo que tomar y conjugarlo con ese present perfect, poniéndole have o has antes, ¿verdad? Ese es el cuidado que hay que tener en las indicaciones, ver cuál es el que me están pidiendo. Si es present perfect, es este, ¿verdad? Has o have. Y el verbo lo conjugamos. Siempre tomar eso en cuenta. Y eso es lo que me ha costado un toquecillo. Entonces ahora va a tenerlo más en cuenta para el último examen.
Sí, lo que les recomiendo es que se haga un resumen de todos estos temas, ¿verdad? Un resumen del present perfect, un resumen del passive voice y así, para que a la hora que ustedes lo vean en el examen, recuerden cuál es cuál. Sí, porque vienen diferentes, digamos, de todo un poco va a venir. Ajá, exactamente. Aquí en la antología, en la página 238, viene un cuadrito que viene direct y indirect questions. Esto se refiere a las preguntas. A la izquierda tenemos unas preguntas que son, por ejemplo, acá, where is Tondo Street? ¿Verdad? ¿Dónde está la calle Tondo? Entonces, a la hora de hacer una pregunta indirecta, siempre trae como una introducción. Can you tell me? ¿Me puede decir? Can you tell me where Tondo Street is? Y el verbo se pone de último. Entonces, si a mí me ponen a identificar preguntas en el examen, esta es una diferencia, que las preguntas indirectas, indirect questions, empiezan con una introducción como esta. Can you tell me? Do you know? ¿Verdad? Usted sabe. What time the supermarket opens? Y el verbo va de último. Opens. O could you tell me? ¿Me podría decir? Could you tell me how much you earn? ¿Cuánto gana? Entonces ahí tenemos una pregunta indirecta. Otra sería, may I ask? Podría preguntar. May I ask what he is doing? ¿Qué es lo que está haciendo él? O may I know? Podría saber what your last name is. Y el verbo va de último. What your last name is. Entonces, siempre los indirect questions empiezan con esta introducción. Can you tell me? Do you know? Could you tell me? ¿Me podría decir? May I ask? May I know? Este tipo de introducciones llevan las indirectas. Y las directas son las que siempre utilizamos, ¿verdad? Que empiezan con WH questions como where, what time, how much, what is he doing, what is your last name, ¿verdad? Estas son las directas, las que siempre utilizamos son las directas, pero las indirectas, recordemos que son estas que tienen esta introducción y que además terminan con el verbo al final. Entonces, una diferencia que tienen entre ellas dos. Este tema cuesta mucho que lo evalúen, pero no está de más que sepamos cuál es la diferencia entre ellas dos, por aquello de que venga algún ejercicio de identificar cuál es cuál. ¿Okay? Aquí vienen otras, acá abajo, por ejemplo, I would like to know, me gustaría saber, igual es una introducción de las indirectas. Do you know, usted sabe, if, whether, usted sabe si John likes flying, si a John le gusta volar. O I am not sure, no estoy seguro si she went shopping, si ella fue de compras. Can you tell me whether, me podría decir si she was a teacher, si ella era profesora. Entonces ahí, ¿verdad? Vienen esos ejemplos de indirect questions. Esto lo ponen porque como viene lo del reported speech, por eso es que vienen ese tipo de preguntas así. Pero básicamente, ¿verdad? Esos son unos de los últimos temas que vienen ahí. Y repasar esta lista de verbos regulares e irregulares que viene en la página 242, ¿verdad? Aquí tenemos para este examen, tenemos que repasarlos, ¿verdad? Presente, pasado simple y pasado participio, ¿verdad? Que son los de la tercera columna. Entonces ahí es importante repasarlos. Vienen regulares, ¿verdad? Los que terminan con ed y vienen también los irregulares como driven, eaten, ¿verdad? Todos estos, fallen, todos estos son irregulares. Entonces es importante repasarlos por aquello y repasar los que más salen, ¿verdad? En los ejercicios, en los ejemplos, en la antología, ¿verdad? Como ir haciéndose un resumen de estos verbos.
¿Alguna pregunta, questions? Entonces, profe, para este examen sale todo lo que sale en el tema 5. Sí, unidad 5, todo lo que sale en la unidad 5. Acá les voy a compartir un momento la plataforma. Aquí en la plataforma, en la semana 14 que estamos, tenemos la tarea Homework 2. Y abajo les puse un link que dice Practice. Ustedes ingresan ahí y es un Word, ¿verdad? Un archivo de Word donde vienen los prácticas en línea sobre Simple Past, Present Perfect, Passive Voice y Reported Speech. Entonces, ustedes ingresan a esos links y van haciendo práctica para el examen. La misma página les va corrigiendo si está bueno o malo, o hay algunos ejercicios en los que más bien las respuestas vienen al final. Entonces, ustedes bajan y abajo están las respuestas para que revisen si realmente está bien o mal, ¿verdad? Estos son los temas de gramática que entran en el examen. Entonces, ahí se los compartí en semana 14, donde dice practice, para que también lo hagan como práctica para examen. Ok, pero por ahí, pues esos 4 temas que aparecen ahí son los temas que entran en el examen. Ajá, de gramática, eso es lo que viene en unidad 5. Ajá. Más el vocabulario, ¿verdad? Los textos de comprensión de lectura sobre controversial issues, que son los temas controversiales o polémicos, y todo lo que viene en la unidad 5. Listo, profe, gracias. Con gusto. No se les olvide hacer la tarea, ¿verdad? Está disponible hasta el domingo a medianoche. Y en avisos les voy a compartir el horario de exámenes para la próxima semana para que también lo revisen, por favor. Y no tengamos inconvenientes con las horas ni los días. Entonces ahí se los voy a subir en avisos. La Muchas tutoría gracias, queda profe. grabada, entonces también se les sube. Ok, con mucho gusto. Ay, gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. See you next week, la próxima semana. Bye. Bye Bye. bye. Mañana, Good night. mañana hay clases, profe. Bye. Sí, mañana igual tutoría. Good night. Good night, teacher.